Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Montenegro José Luis, instructor del curso Operador de Plantas Aceitera del Instituto SEA, y en esta oportunidad les traigo una clase resumen con el objetivo de empezar a afianzar los conocimientos y sobre todo si han quedado algunas dudas por ahí dando vuelta, empezar a solucionarlas y empezar a entender un poco más el funcionamiento de una planta aceitera. Sobre todo porque en la segunda parte del curso se va a empezar a poner interesante, un poco más intenso, y conoceremos en profundidad el funcionamiento y la parte más importante, interesante que tiene una industria aceitera, que es el proceso de producción de aceite, que es la molienda, que es lo que se conoce en nuestra región como el proceso de crushing. Así que la idea de este video es empezar a afianzar los conocimientos de esta primera parte, hacer un resumen de los temas ya concretados y fundamentalmente tener todo lo necesario para avanzar hacia la segunda parte y final del curso. Así que les dejo una tarea: buscar algún papelito, alguna punta, algún anotador con alguna virome o un lápiz para empezar a hacer algunas anotaciones, algunas palabras nuevas que pueden llegar a aparecer, algunas terminologías, y sobre todo te voy a encargar que al finalizar la visualización de este video hagas el cuestionario, que es un formulario que tiene algunas preguntitas, porque es fundamental para que nosotros del instituto podamos certificar y comprobar que visualizaste este video y que respondiste el cuestionario de manera acertada. Así que sin más, arrancamos con esta clase. Operador de plantas aceitera. Recordemos la misión del curso. Esta formación tiene la misión de formar operadores de planta para que puedan ingresar a la cadena productiva del cordón industrial, conociendo los diferentes modelos de planta que nosotros tenemos en la región, pero sobre todo es importante, no vamos a estar basando en el proceso que tienen las plantas aceiteras, que en su momento se llamaban cerealeras, que son las plantas que producen crushing, que tienen molienda y que tienen diferentes subproductos, entre ellos productos principales y subproductos, como por ejemplo el aceite, aprendiendo sobre los diferentes sectores, todo lo que tiene que ver con la recepción, el proceso del almacenamiento y la exportación, y algunas cuestiones que van a ir apareciendo para complementar el curso. Definiciones generales. Cuando arrancamos esta formación hablamos de dos definiciones, principalmente industria aceitera y operador de planta. Cuando hablamos de industria aceitera estamos hablando de una industria, una fábrica, una infraestructura, un complejo, una planta industrial donde se procesa la materia prima para producir o generar los productos principales, entre ellos aceite y subproductos. En nuestra región, aceites, vegetales, harinas como subproducto, pellet de cáscara, speller en otros casos y algunos subproductos que van a dar origen a otros productos que en su momento charlamos que, bueno, son algunos de uso en la vida cotidiana. Pero principalmente este tipo de plantas están basados en la utilización de una materia prima para producir aceite a través de una infraestructura basada en máquinas, en sectores, en procesos, a través justamente de la supervisión y de la operación de operarios, operadores de planta que conocen del proceso. Ustedes lo están haciendo, están conociendo en profundidad para poder desempeñarse y desenvolverse de la mejor manera en este tipo de industria. Y la otra definición es operador de planta. Nosotros tenemos dos definiciones para operador de planta. La primera está basada en los operadores de campo, que son los encargados de llevar a cabo la supervisión, el control in situ en el lugar, monitoreando, supervisando equipo, haciendo maniobras, acciones correctivas o acciones que nosotros las definimos como acciones rutinarias, que son las tareas que tienen los operadores de manera diaria en los turnos, que son normales, se tienen que hacer todos los días, y
las acciones rutinarias que se llevan a cabo cuando hay algún equipo que hay que sacarlo fuera de servicio, alguna anomalía que puede llegar a afectar y poner en riesgo alguna de las líneas de producción. Entonces, esos son los denominados operadores de campo. Están en los procesos, están en contacto, están haciendo algún esfuerzo mínimo, verificando equipo, controlando parámetros que nosotros los vamos a conocer a lo largo del curso, parámetros basados en la automatización, cuestiones que tienen que ver con presión, temperatura, tiempo, caudal, diferentes referencias en los lazos de control que lo vamos a ver en la segunda parte. Y después tenemos lo que se llama operadores auxiliares o tableristas o auxiliares que están en las cabinas, que son los encargados de monitorear el proceso a través de pantalla, a través del set point, a través de lo que es la automatización de PLC, que se conoce en nuestra región como controladores lógicos programables, porque te permite controlar el proceso de manera automatizada desde una cabina, desde un sector. Y tomar acciones en coordinación con el jefe de turno y los operadores de campo. Esto es un trabajo en conjunto, recuérdenlo siempre, lo vamos a ver cerca de la unidad número 11 o 12, un poquito el funcionamiento y en qué está basada esta tarea del operador auxiliar, tablerista, panelista y algunos sinónimos más que tiene nuestra región. Pero recuerden que se trabaja en conjunto y desde este lugar se pilotea, se monitorea el proceso, la automatización y se toman de manera inmediata algunas acciones que por ahí en las tareas de campo son complejas llegar, y más que la automatización está definida y su objetivo principal es tomar acciones que puedan ser complejas para el operario o para alguna supervisión física en la planta aceitera. Bien, conceptos generales que nosotros aprendimos cuando arrancamos esta formación, que más allá que nosotros vamos a estar centrados en una planta aceitera, en un modelo agroexportador, que son las plantas más grandes e importantes y complejos industriales de gran infraestructura que nosotros tenemos en Argentina, en nuestra región, en todo el cordón industrial de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Timbúes, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, mejor dicho, ¿sí? Si bien nosotros lo vamos a manejar y vamos a conocer en profundidad ese tipo de industria, nosotros tenemos que saber que las plantas aceiteras tienen objetivos, que todos los sectores, todos los procesos se basan y tienen esta estructura, tienen este pilar, este esqueleto que tiene que ver con los objetivos. La recepción, el proceso del almacenamiento y la exportación. Hoy nosotros a esta altura tenemos que entender que una planta aceitera con estos cuatro objetivos se maneja. Cuando hablamos de recepción tenemos que hablar de control de carta de porte, el calado de los granos, donde se realiza el análisis comercial, tenemos que hablar de lo que es el pesaje, tenemos que hablar de la descarga y del transporte a través de los diferentes equipamientos, entre ellos cintas, elevadores verticales, porque los granos y los productos y subproductos se pueden, siempre hablando de sólidos, porque no nos olvidemos que en las plantas aceiteras se genera aceite, que se mueven los líquidos a través de bombas centrífugas, que ya lo conoceremos en profundidad, pero si hablamos de sólidos tenemos que hablar que su traslado, su movimiento se realiza a través de máquinas, cintas, elevadores verticales, transportadores por arrastre de cadena, sistemas neumáticos, alimentadores sin fin, válvulas rotativas. Tenemos diferentes equipos que no solamente mueven y transportan o hacen la distribución del cereal de manera eh, horizontal, sino también vertical a través de los elevadores a cangilones, norias o como en algunos lados se denominan a estos equipos elevadores verticales o a cangilones, ¿sí? Bien, después tenemos lo que es el proceso. Nosotros tenemos dos módulos. El proceso basado en el módulo número uno, que es el acondicionamiento, toda esta logística de los granos, entre que se controla la carta de porte, se analiza la calidad, se pesan los granos, se descarga, se transportan por los equipos internos de la planta, cintas, como acabo de explicar, ¿sí? Un almacenamiento temporal. Van a empezar a ser procesados. En este módulo número uno nosotros conoceremos lo que se denomina proceso de acondicionamiento, basado en tres etapas. El control y manejo integrado de plagas, donde se va a fumigar la materia prima una vez almacenada. Luego se van a eliminar las materias extrañas que trae ese cereal desde el campo o los diferentes tipos de granos, para luego, si en el caso que sea necesario, secar. Por eso, en la unidad número 3 nosotros hablamos de análisis comercial de los granos, por qué se calan, por qué se analizan comercialmente, por qué existe la tarea del operador de campo, tomando las muestras a través de los caladores manuales y principalmente automáticos, neumáticos automáticos, pero también aparece la figura principal del perito clasificador de grano haciendo el análisis de la calidad para saber si está dentro de regla, si está dentro de la cuestión comercial, para justamente no solamente lograr el producto, sino también estar dentro de las normativas comerciales de SENASA, Cámara Arbitral, que nosotros hemos aprendido en la unidad número 3. ¿Sí?
Entonces, una vez que se seca, en el caso de tener excedente humedad, pasa a un almacenamiento final para luego dar origen a la última traza, que es la exportación, lo que se conoce como embarque. Y el segundo proceso que vamos a ver desarrollar en el módulo número 2, en la parte final del curso, es lo que se conoce como molienda crashing, ¿sí? En nuestra región o producción, donde la materia prima que ingresa a la planta principalmente está orientada a generar estos productos, diferentes tipos de aceite, en nuestra región principalmente aceite de soja, de maíz de girasol, pero también algunos subproductos como la harina, el pellet de cáscara que se origina con la separación de las cáscaras de los granos, principalmente en la soja, y también en algunos casos speller y algunos derivados industriales como las borras o gomas vegetales, de las cuales se puede extraer las lecitinas y algunos derivados de las oleínas, ¿sí? Así que bueno, este objetivo nos permiten entender el funcionamiento de una planta aceitera, pero también tenemos que entender, y hacia ello vamos, que también las plantas, aparte de tener objetivo, se clasifican en nuestra región según su infraestructura, siempre hablando de menor a mayor. Bien, objetivo de la industria. Acá lo que estamos conociendo es la cosecha del grano, su carga en los camiones, en vagones y en barcazas, como conocemos y hemos visto al principio de la logística de los granos, su distribución hasta las plantas. ¿Dónde aparece esta recepción? Por eso también conocimos esta, el funcionamiento de la carta de porte, que relaciona los granos que ingresan a planta, o sea, es decir, la compra y la venta. Entonces, en esta em, relación comercial que existe entre el productor, los acopiadores, los vendedores y la planta. Eso es parte de la logística de los granos porque es el primer documento que se controla y se verifica del ingreso de los camiones en data entry en la planta aceitera, tal como nosotros empezamos a conocer y a experimentar las primeras clases. Una vez que ingresa los granos a la planta, como hace un rato comentaba, la logística, la distribución, la descarga, hasta lo que es el proceso, donde vamos a tener el acondicionamiento por un lado y por otro lado el proceso de generación de aceite por medio de la extracción, el almacenamiento, que cumple dos funciones: una vez que el grano es descargado a través de barcazas, vagones y camiones, para luego ser distribuido y procesado, pero también tenemos un almacenamiento final donde tenemos los productos final que van a ser almacenados y exportados en la parte de embarque. Acá resumimos esos cuatro objetivos para entender un poquito el funcionamiento de la planta. Bien, este esqueleto, este espíritu que tiene justamente el funcionamiento desde cero que ustedes están experimentando y conociendo de este tipo de industria. Y después tenemos lo que son los diferentes modelos de planta que se clasifican según su infraestructura, de menor a mayor capacidad, es decir, de poquitos equipos, una infraestructura pequeña y diminuta, hasta complejos industriales que nosotros tenemos en nuestra región. Tenemos cuatro tipos de plantas: las plantas de acopio, donde justamente es el campo, es el productor, es el proveedor de la materia prima. Hoy te vamos a contar el primer paso de la industrialización de los granos, el acopio. El proceso comercial se inicia en el acopio, que concentra las producciones locales para la posterior distribución en puertos, fábricas y molinos. Una vez que el cereal llega a planta, el primer paso es el acondicionamiento y su posterior almacenaje. Luego se realiza la logística hacia puertos y plantas industriales, donde el acopiador comercializa los granos según la situación del mercado. Los acopios son fundamentales en la relación producción-comercialización, estableciendo un enlace entre ambas etapas. Recuerden que en las plantas aceiteras de nuestra región se le da mayor importancia al análisis de la calidad, siendo un trabajo con bastante responsabilidad y fino, vamos a decirlo de esa manera, llevado a cabo por el perito clasificador y la tarea del operador de campo, en el cual ustedes en ese sector tendrían la tarea de tener que calar los camiones y diferentes estructuras de almacenamiento que ingresan a la planta, como vagón y bueno, en la parte de barcaza ya se necesita que, yo lo he comentado varias veces, que sea perito clasificador para hacer esas varias tareas que se presentan. Se le da mayor importancia a lo que es la comercialización desde el acopio de la planta, porque generalmente las barcazas que vienen de Paraguay, Uruguay a nuestra región y de algunos puertos por ahí aislados de Argentina, como en su momento en el puerto de Barranqueras en Chaco, sí, y los vagones que unen una gran y vasta cantidad de acopios desde el norte hasta nuestra región, nuestro litoral, generalmente traen materia prima que ya fue controlada, que ya fue
tiene un control de calidad y fue acondicionado en el caso necesario, con todos los estándares para ser procesado y no correr ningún riesgo. Entonces, ¿a qué se le presta más atención? A la carta de porte, a la relación comercial que hay entre el campo, el productor y esta compra y venta de materia prima por todas estas cuestiones que trae aparejada la materia prima desde el campo, materias extrañas, excedente de humedad, que conlleva condiciones negativas que vamos a ir conociendo en la parte final del módulo número uno y que pone en riesgo la pérdida no solamente de calidad y no lograr el producto final y su exportación, sino también la pérdida económica y los riesgos de almacenamiento. ¿Sí? Bien, las plantas de acondicionamiento son el segundo modelo donde empiezan a crecer un poco más en comparación con las plantas de acopio, donde acá lo que sucede es que en su modelo tercerizado, como tenemos en nuestra región, la famosa secadora, que son plantas aisladas que no necesariamente necesitan disponer de puertos, a excepción de empresas conocidas en nuestra región como ACA, como AGD, como ADM en Puerto General San Martín y Arroyo Seco, son plantas de acondicionamiento que tienen esta excepción de disponer de puertos por su vinculación al mundo, pero no necesariamente las plantas de acondicionamiento de nuestra región deben disponer de puertos. Generalmente son servicios PYME tercerizados donde lo que buscan a través de un servicio pago por el productor es el acondicionamiento de la materia prima para que cuando llega al puerto no tenga posibilidad de rechazo. No siempre se logra. Casos extremos a eso quiero llevar con respecto a la recuperación de la calidad, sobre todo cuando el excedente de agua y el tiempo que experimentó los granos en el almacenamiento es demasiado tiempo, ya el grano no se puede recuperar, entonces se termina vendiendo de otra manera como una submateria prima. Generalmente sucede así, no puede ser procesada para la extracción de aceite. Por eso nosotros en la unidad número 3 aprendimos estas condiciones de comercialización, en donde como operadores de planta no es necesario que nos interesemos en la tarea del perito, pero sí que empecemos a conocer y a profundizar y un poquito a familiarizarnos con el rubro de humedad, porque en la parte de manipuleo y almacenamiento y de distribución de la materia prima, ustedes van a tener que saber cómo almacenar de acuerdo a las calidades de conformidad, no conformidad. Recuerden que existen conformidad, no conformidad, estado de demora y rechazo. Rechazo, la materia prima no avanza dentro de la planta porque es rechazado por no estar dentro de los estándares de calidad según el tipo de grano. Estas son condiciones de análisis realizadas y determinadas por la persona idónea, que son los peritos clasificadores. Recuerden siempre eso. Pero después en la distribución y almacenamiento ya es una cuestión operativa donde el manipuleo depende de los operadores de campo, así que necesitan familiarizarse con eso. No le digo ser perito, le estoy diciendo que el operador de campo, de calado y manipuleo debe tener conocimiento acerca de esta clasificación de humedades, nada más. No va a catalogar, no va a hacer liquidación, eso lo hace el perito, que queden tranquilos, eso lo hemos visto. No van a tener esa responsabilidad, menos que estudien el curso y que, bueno, apunten a ser peritos clasificadores de grano, donde ahí sí van a tener esta responsabilidad técnica idónea para hacer el análisis y la correspondiente liquidación de la materia prima, ¿sí? Fíjense que en este video están viendo la materia prima en movimiento, en almacenamiento en diferentes partes del proceso, no solamente su distribución horizontal, sino también vertical a través de noria. Siempre está en movimiento la materia prima. Para que eso suceda se necesitan diferentes equipamientos de distribución. Después aparecen los equipos de proceso como sistema de aspiraciones, zaranda, secadora, donde se va a eliminar el excedente de humedad, previo al pasaje por zaranda, donde se eliminan las materias extrañas que pueden ser un daño o pueden ocasionar daño en lo que es la secadora, porque son equipos que trabajan con altas temperaturas. Y las plantas aceiteras, agroexportadoras o cerealeras, que nosotros estamos profundizando, sí necesitan disponer de muelle por su vinculación en el mundo. Por eso en nuestra región ya tenemos plantas que tienen hasta dos muelles y pueden cargar simultáneamente diferentes productos, incluyendo muelle de barcaza, muelle de líquido a través de recepción de barcaza y los muelles cerealeros o de embarque de aceite y subproductos. Así que bueno, estamos viendo una imagen, en este caso de la planta Renova Timbúes, con su tercera línea de producción
su planta espejo, como para tener una idea de lo que es una planta aceitera. Este tipo de plantas cumple el rol de las plantas de acopio porque recepciona la materia prima y la almacena. Una vez que salimos de la logística de los granos, que el camión ingresa, pasa por calado, pasa por balanza, pasa por descarga y se distribuye el almacenamiento. Entonces se acopia la mercadería. Luego tenemos lo que es el acondicionamiento, proceso aislado que tienen las plantas aceiteras. Recuerden que el motor principal es la producción de aceite, pero los diferentes cereales que ingresan a las plantas aceiteras, como el trigo, como el maíz, la cebada, son acondicionadas a través de este proceso y exportadas. Entonces, este tipo de industria tiene múltiples servicios, múltiples maniobras, como para generar divisa a través de diferentes productos. Pero recuerden que las plantas aceiteras, el proceso de crushing le da justamente el espíritu, el motor principal, vamos a decirlo así. Este video que acaban de visualizar es de la planta Renova Timbúes, año 2013-2014, cuando después de 2 años de inicio ya operaba establemente, con un puerto, con un solo muelle cerealero. Y la imagen anterior a este video, cuando le hablé de esta tercera línea de producción, es justamente la planta Renova en la actualidad, cómo fue creciendo y cómo este tipo de plantas en Argentina ha profesionalizado y desde el punto de vista de ingeniería, han crecido de tal manera que no se ve en el mundo. O sea, fuera de Argentina hay planta aceitera en todo el mundo, principalmente en China, en países como España, varios países de Europa, Francia, muchas multinacionales de la región son francesas, son canadienses, son suizas, ni hablemos de, por ejemplo, de plantas chinas en nuestra región, en la localidad de Timbú y Puerto General San Martín, pero en Argentina se ha profesionalizado este tipo de infraestructura. Después en el resto del mundo las plantas aceiteras que hay son de escalas como las plantas de acondicionamiento, 3.500 toneladas diarias. En nuestra región nosotros tenemos plantas que van de las 7.500 toneladas, inclusive hasta renovar 30.000 toneladas diarias de producto, que es algo, yo siempre en las clases presenciales lo digo, es una locura, es algo que la Argentina la ha posicionado en un nivel producción importante. Por eso vienen de muchos países a profesionalizar, a estudiar acá a Argentina, a conocer este tipo de planta, a visitar, a conocer el proceso. Si bien la infraestructura es extranjera, pero este tipo de plantas en Argentina desde los años 60 con Vicentín, las primeras plantas de producción, el grupo Urquía con AGD, la aceitera General de esa Córdoba, y las primeras plantas en nuestra región a gran escala han posicionado y se han desplegado desde el punto de vista de ingeniería para poder lograr este tipo de plantas o megaplantas industriales, planta Molino San Lorenzo, plantas como Cargill, como Terminal 6, que hasta el año 2014 fue la planta
agroexportadora más grande de Sudamérica. Hoy tiene 2 muelles esa planta. Seguramente muchos de ustedes conocerán, otros quizás no tengan experiencia o no conocerán este tipo de industria y con estas clases guiadas, con estos videos, con esta formación, están adquiriendo experiencias para poder justamente acceder a ese trabajo que están buscando en este tipo de industria, en diferentes puestos. Recuerden que ustedes van a poder con esta información tener un amplio abanico de puestos, desde el control de carta de porte, ¿sí? Hasta inclusive balanza, que son puestos administrativos, y desde el control de calado, de la parte operativa, hasta lo que es manipuleo, procesos, embarque, y ni hablar en lo que es la parte de producción, puestos de campo, que bueno, son los más interesantes que tienen este tipo de plantas, ¿sí? Que salen de lo administrativo, a eso me refiero. Y eso va a convenir a cada gusto personal, se van a ir de alguna manera tomando un feeling y quizás enganchando con algún puesto en particular. Entonces la idea de esta formación es que conozcan desde cero y de punta a punta para que puedan después, el día de mañana, tener una idea de decir, bueno, a mí me gustaría estar en calado, a mí me gustaría estar en control de carta de porte porque es administrativo, no hay proceso, no hay ruido, hay algunos que no les quieren ver la cara a nadie, como siempre digo en las clases presenciales, pero recuerden que en este tipo de industria se trabaja en grupo, así que en coordinación. No hay puestos para trabajar solo. Alguno aislado, por si alguno se ha preguntado, che, ¿hay algún puesto donde voy a estar solo? Y raras veces una recarga de aceite, algún puesto de control aislado, pero generalmente se trabaja en coordinación y se trabaja en grupos, ¿sí? Grupos de turno. Así que bueno, para los que están haciendo la modalidad virtual, ahí seguramente habrá estado esa duda dando vuelta y bueno, la acabamos de desparramar en esta clase resumen. Bueno, productos, materias primas que ya conocemos, que ingresan a las plantas aceiteras, diferentes cereales, principalmente soja en nuestra región, de las cuales se produce, como veníamos diciendo, productos finales como los aceites, como los derivados de harina. Estamos hablando de harinas que en las plantas aceiteras, por ejemplo, de soja, no son como las texturizadas, son harinas que se venden como subproductos para productos finales que se van a terminar de procesar en otros países, porque no solamente en nuestra región se exportan cereales acondicionados sin procesar o procesar en el proceso de acondicionamiento de manera intermedia, donde se quitan la materia extraña, se fumiga para evitar la aparición de plagas dentro del planta y que se consuman la materia prima, y la eliminación del excedente de humedad, y así se exportan como productos para ser procesados en otros países, o sea, el cereal, a granel, como se conoce en nuestra región, pero también tenemos los subproductos del proceso de crushing, como las harinas que van a terminar en otros países como China, como Bangladesh, países de África y de Europa, como subproductos para la generación de alimentos para animales. Pero recuerden que el aceite en nuestra región sale crudo, sale refinado, desgomado de un proceso de centrifugación, pero no es apto para consumo, no es un aceite comestible en el cual, como nosotros lo vemos en las góndolas, en los estantes de de los supermercados. A excepción, por ejemplo, de una planta aceitera como Bunge en San Jerónimo, su momento Renopac, Vicentín, donde sí los procesaban y salían, sí, en alguna de las plantas de la región ya en condiciones de comercialización y de ingesta humana. Pero recuerden que los aceites, esto por si a alguno se le ocurrió en algún momento, esto lo digo en las clases presenciales, de alguna botellita en alguna válvula querer llevarse aceite, primero se van a quemar porque sale 80 grados. Así que no hay chance. Y después no se mentalicen de que ese aceite puede ser consumido porque necesita pasar por refinaciones físicas, que es justamente el desgomado en diferentes líneas de producción, la centrifugación, donde se eliminan los sólidos del proceso de extracción, lo que se conoce como lixiviación. Eso lo vamos a conocer en la tercera parte del módulo número 2 de la extracción de aceite por medio de la utilización de hexano, normal hexano, que es el solvente por excelencia para poder lograr la extracción. Y después, estos subproductos. Así que esta harina es para alimentación animal, ¿sí? No, igual que el aceite, vuelvo a repetir, no solamente tiene que pasar por un proceso de refinación física con esta centrifugación, sino que tiene que pasar por un proceso de refinación química donde se utilizan diferentes productos químicos que conocerán en esa segunda parte, ¿sí? Pasa por diferentes procesos.
a excepción del proceso natural que se lleva a cabo en frío con prensas mecánicas, donde, por ejemplo, el aceite de oliva o el aceite extra virgen de oliva se produce por compresión, presión y se extrae de la oliva. Así que existen en nuestra región los dos procesos, pero a gran escala se utiliza por excelencia la de utilización de hexano. Por eso pasa por diferentes etapas de recuperación. Speller, lecitinas que se eliminan de las borras vegetales, de esa centrifugación, de ese degosmado en el cual se separan los sólidos del aceite, los fosfolípidos hidrosolubles, se genera un material bastante denso que es lo que están viendo en la imagen, como una melaza, una especie de mayonesa. Estas son gomas vegetales, en donde en nuestra región se eliminan, se separan las lecitinas, que tienen muchos productos que consumimos en la vida cotidiana, tienen lecitinas, chocolates, margarinas, productos, por ejemplo, para todo lo que es repostería, tienen lecitina, fuente de energía para nuestro cuerpo, y también de esas borras vegetales se utiliza en nuestra región. De hecho, hay una planta muy conocida que elimina la lecitina, la separa, es L Natural, en San Lorenzo, Santa Fe, para la producción de subproductos como los famosos jabones, ¿sí? Se pueden producir de diferentes maneras jabones, entre ellos la utilización de esas borras vegetales una vez que se le ha traído las lecitinas. Con los aceites sabemos que se producen no solamente para el consumo humano, sino que también como lacas, barnices y pinturas para la producción de la materia prima del biodiesel. En nuestra región tenemos muchas plantas biodiesel, tenemos cebada, centeno, tenemos diferentes materias primas que se generan diferentes productos finales, la harina de maíz, la famosa polenta, las tutucas, que es maíz inflado, el algodón. Si bien del algodón no se extrae aceite, o sea, existe la posibilidad, ¿sí? Pero se utiliza para lo que es la industria textil, pero entendiendo que si bien no es un cereal, el algodón viene de una planta. Hay muchas empresas en nuestra región que están ligadas a la justamente cosecha de algodón y la producción de aceite, pero con otros cereales. Viene el arroz, por ejemplo, en el cual también se puede moler, molinos harineros, no solamente derivados de trigo, sino también de lo que es la molienda del arroz, que en nuestra región hay, no acá en este cordón industrial, pero fuera, lugares como Roldán, sí, fuera de Rosario, bueno, galletas de arroz, diferentes tipos de harina para la industria panificadora, y los pellets de cáscara, que es el alimento balanceado que se genera para el consumo animal mediante las recuperación de las cáscaras en las plantas aceiteras de nuestra región. Así que si se preguntaron qué es lo que sobra, qué se desperdicia, ya les digo que muy poquito se desperdicia porque todo se recupera y en algún producto que ustedes utilizan en la vida cotidiana va a estar esos productos que se generan en nuestra región. Los shampoos, los detergentes, van a ver que dice aceite. ¿Sí? Cuando uno empieza a investigar van a encontrar muchísimos productos en el cual se generan por medio de estos productos finales de las plantas aceiteras de nuestra región. Y las plantas integradas son las plantas agroexportadoras en el cual se le suma el proceso de producción de biodiesel, es decir, el proceso de transesterificación, que en nuestra región tenemos como Albardón Bio en Terminal 6, Cotimbúes, Cargill, BGG, tenemos proyecto muy grande para la empresa Molinos también para producción de bio, tenemos la planta de General Lago de Louis Dreyfus Company, también que son grandes exportadoras de aceite a nivel mundial, son plantas aceiteras, pero tienen dentro del complejo una planta integrada que se dedica justamente a lo que es la producción del bio. El bio se produce con tres productos, el aceite principalmente, que es el producto final en la industria aceitera, en la planta integrada, en la planta de bio, es la materia prima sumado al metilato de sodio y a lo que es el metanol. Así como tenemos hexanos para producir aceite y poder extraer del preparado, de las láminas o del expandido que ya conocemos en profundidad, el aceite en las plantas aceiteras de nuestra región, en las plantas de bio se utiliza metanol. Hoy, producción de biodiesel en la Argentina. El biodiesel es un biocombustible producido a partir de fuentes renovables, como aceites vegetales o grasas animales, y que puede reemplazar o complementar el gasoil de origen fósil. El producido en Argentina ahorra en promedio el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero comparado con el combustible tradicional. Argentina tiene 37 plantas de biodiesel, las cuales tienen una capacidad conjunta de producción de 4.4 millones de toneladas por año. Y aunque el futuro es incierto, se espera un incremento del 8% en materia de exportación de biodiesel a Estados Unidos y la Unión Europea.
Y un dato de color que les agrego a esta parte de bio es que nuestra región ya está trabajando y desarrollando proyectos con lo que es el bioalcohol, el bioetanol. A raíz del uso de la caña de azúcar y del maíz se pueden generar bioalcoholes para la producción de combustibles en la actualidad. Así que Córdoba ya lo está haciendo, está muy adelantado en eso. Varias provincias, Entre Ríos está indagando. También algo que les voy a comentar, en la región ya se empezó a procesar y se va a empezar a generar aceite de camelina. Esto se lo dejo a modo de investigación. Por ahí en la modalidad presencial ya lo hemos hablado y he comentado un poquito por encima acerca de esto. Ampliación de plantas aceiteras en nuestra región, el almacenamiento de la camelina, que es un cereal, una planta que no era habitual acá en Argentina, pero ya hace unos años se cosecha en Entre Ríos. De hecho, varias empresas de la región empezaron a adquirir y a comprar. Realmente se traía de Brasil y se empezó a cosechar en la región o en Centroamérica. Así que plantas de tierra en nuestra región lo pueden googlear, lo pueden buscar, pueden un poquito profundizar esta información. Ya está en ampliación de plantas de nuestra región para la producción de aceite de camelina. Así que aceite se puede extraer de muchos cereales, ¿sí? Pero bueno, el aceite de soja, el que más se exporta, más del 87% de la producción de Argentina es generación y exportación de aceite de soja. Así que ese es un dato de color que le agrego. Bioalcohol, bioetanol, a raíz de la caña de azúcar, su procesamiento y el maíz se pueden generar combustibles para diferentes operaciones, procesos, no solamente el bio que hoy se está utilizando para los cortes con el gasoil en lo que son los camiones, camionetas y máquinas industriales, sino que también se utiliza para quemar calderas y poder generar vapor, calor y condensado en algunas termoeléctricas y plantas de nuestra región. Bien. Bien, módulo número uno, como veníamos hablando cuando definimos las plantas aceiteras y un poco los objetivos. Bueno, lo que hemos aprendido en esta primer parte de esta logística de los granos. Arrancamos con recepción, lo que se conoce como control de carta de porte electrónica, donde nosotros acá aprendimos acerca de esta documentación que existe en este primer sector de control y verificación mediante
esta herramienta que es la carta de porte, que es el instrumento que tiene Exafip o IARCA para controlar la comercialización de los granos, es decir, lo que se vende y lo que se compra, quién vende, quién compra, intermediarios, hemos aprendido de los intervinientes, quién compra, quién vende, si hay corredores en el medio, representantes comerciales, si hay intermediarios, pues muchas veces se compra ahí en el medio con diferentes precios y diferentes empresas o personajes que aparecen en esta comercialización. Así que no solamente quién compra y venden, sino también los datos del transporte, de dónde viene, es decir, la procedencia, el destino, dónde se va a descargar, alguna cuestión de contingencia, esta cuestión de la carga, los datos del camión, los datos del chofer, qué cantidad de kilos. Recuerden que esta carta de porte es la herramienta que se tiene para verificar no solamente la condición fiscal desde afuera, de donde procede, sino también la condición fiscal desde adentro. ¿Por qué? Porque esta carta de porte es una especie de GPS fundamentalmente en la parte de pesaje. ¿Por qué? Porque depende de los datos de peso del camión completo, peso bruto o el peso tara o el peso neto, que es el peso estimado de la carga que se trae en el camión, va a permitir o condicionar que el camión ingrese o sea rechazado o que si le falta mercadería se pague por el faltante, o sea, por lo que en realidad ingresa a la planta. Entonces, nadie va a perder, ni el productor ni la planta. Y por medio de las balanzas, no solamente de camiones, ¿sí? También tenemos las de balanza flujo continuo y las balanzas de vagones, se puede controlar este tipo de circunstancias. Pero la FIP, el ARCA con esta carta de porte es justamente el ente por excelencia en Argentina que se encarga de las cuestiones fiscales en el territorio nacional y en los granos no excede. Por eso la importancia de los valores. Yo por ahí presencialmente a veces comento valores de los precios en la actualidad. Muchos se quedan sorprendidos, pero por eso esta herramienta permite controlar todo. Esta carta de porte que tiene una serie de datos y que usted como operadores administrativos en este lugar, 4 o 5 funciones: control de arribo, es decir, la aprobación de los camiones para que puedan ingresar a la planta. Una vez que ingresan a la planta y se entrega una tarjeta magnética que va a permitir ingresando los datos a medida que vayan pasando el circuito. Al principio se agregan los datos de carta de porte de manera digital, después los datos de calidad, después los datos de pesaje y una vez que está todo en condiciones avanza hacia la descarga. Ya no debería haber o no hay un punto de detenimiento o de rechazo de la mercadería. Por eso son una especie de puntos de control logístico para asegurarnos de que esté todo en condiciones. Al principio la documentación, después la calidad en el calado, luego el pesaje ligado justamente a lo que es la carta de porte y a partir de ahí ya va hacia la descarga y la materia prima ya se distribuye con los equipos de planta. La posibilidad de desvío de la carga cuando hay algún inconveniente en la planta, pero que se desvíe a la misma planta, pero a la misma firma en otra localidad, o esta posibilidad de rechazar la carga por faltante documentación o alguna carta de porte caída. Día espectacular para conocer cómo es el aprendido circuito de los granos en el puerto, es decir, desde que llegan en los camiones hasta que los procesamos y los subimos arriba del buque. Estamos en COFCO International Argentina. Bueno, gente, COFCO International es una de las agroindustrias exportadoras más grandes de todo el mundo. 12.000 empleados en más de 35 países. Pero vamos a conocer la terminal de Timbúes, ¿sí? Entonces, porque de los 12.000 empleados que tiene COFCO International en todo el mundo, 1.500 empleados son de COFCO International Argentina, es decir, trabajan en Argentina. Y más de 400 empleados acá, en esta terminal portuaria modelo de Timbúes. Vamos a conocer rápidamente las oficinas, porque lo que yo quiero que ustedes vean es los granos, ¿sí? Pasamos por acá, fíjense, acá estamos en la parte de administración. Zulma, querida, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Gracias, vamos a mostrar rápidamente cómo son las oficinas. Bueno, acá tenemos toda la administración, ¿sí? De todo lo que es calidad, finanzas, economía, seguridad. Bueno, toda la parte administrativa, ¿sí? Que requiere una terminal portuaria. Fíjense acá, tenemos lo que es todo el mapa de COFCO en el mundo. Acá tenemos el logo, para que lo conozcan, este es el logo, COFCO INTL, que es International. Acá tenemos los valores, ¿sí? Es una empresa de origen chino. Bueno, ¿qué significa? Rápidamente, el azul visionario, naranja alegre, verde juvenil y marrón el compromiso. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cómo es el circuito, en este caso de la soja, en el puerto? Llega como poroto en los camiones. De ahí
se hace un quebrado. Y de ahí se hace una preparación para el crushing, que es la molienda. Bueno, este es el preparado. De acá se saca el aceite y ya nos queda estas láminas, ¿sí? En donde ya se extrajo el aceite. Y de acá sale la harina. Los pellets, ¿con qué se hacen? Con los subproductos del poroto. Pero tranquilos, porque todo esto lo vamos a ver ahora realmente cómo sucede. Hasta 900 camiones por día pueden recibir en esta terminal portuaria. ¿Dónde estamos? COFCO International Argentina, en su terminal portuaria de Timbúes, la más importante que tienen. Acá está la mayor capacidad de molienda. ¿Cuánto pueden moler? Hasta 7.500 toneladas por día de crushing. Eso es igual a 250 camiones por día de proceso. Realmente es increíble, es una locura. Bueno, ahí tenemos todo lo que es la playa de camiones, ¿sí? ¿Cómo es el circuito? El circuito es muy simple. Acá llegan todos los camiones que COFCO International Argentina origina a través de su red de acopios o a través de sus compradores. ¿Por dónde ingresan los camiones? Por mesa de entrada. Llegan, se anuncian, presentan la papelería correspondiente y de ahí a lo que es la playa de camiones, que tiene, como dijimos, una capacidad de 900 camiones. De ahí se viene a lo que es el calado. Recuerden que esta oficina se llama Data Entry, mesa de entrada, oficina de entregadores o de carta de porte. Recuerden que los entregadores son los encargados de solucionar inconvenientes, son los que le generan la carta de porte a los productores, y las partes de la planta aceitera también contratan entregadores para resolver alguna cuestión, para que no exceda por ahí las tareas del operador administrativo de este lugar. Así que algunos de los sinónimos, como pueden encontrar cuando hay algunas referencias laborales, cuando se buscan operadores para Data Entry en la planta aceitera, es este lugar, ¿sí? 100% administrativo. Calado de los granos, el segundo sector, donde se realiza el análisis comercial. Acuérdense que acá ustedes trabajarían como operadores de campo, pero también aparece principalmente la imagen del perito clasificador haciendo el análisis, la determinación analítica de la calidad de los granos. Bueno, ahora estamos ingresando al sector de calada. Acá se toma la muestra de todos los camiones que llegan al puerto. Nos está esperando Gabriel, el jefe de calada. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, todo bien. Permiso. Bienvenido. ¿Me puedo sacar el casco acá? Se ve acá en el partido. En la mesa de entrada le asignan un cupo acá a los camiones dentro de la planta para que puedan circular. Van haciendo la cola y acá tenemos diferentes calles o manos. Fíjense, ahí ya hay un camión en la segunda mano. ¿De qué depende el turno? Bueno, del grano que traigan y de cómo esté la descarga en el puerto. Acá lo que tenemos es el calado. Vamos a esperar que el calador inicie. El calador inició movimiento, fíjense. Es un calador neumático hidráulico, ¿sí? Lo que hace es tomar aleatoriamente 5 muestras por cada camión. Si es una batea, 5 muestras. En estos camiones que son chasis y acoplado, 2 del chasis y 3 del acoplado. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se acciona eso? Desde adentro vamos a conocerlo. El calador neumático que vimos afuera lo maneja acá Héctor manualmente. Bueno, él con las palancas maneja el calador, que lo que hace es succionar una muestra. ¿Y dónde viene la muestra? Con Valeria le vamos a mostrar cómo es el proceso. Desde que succiona la muestra del camión, cae acá. Acá a estos vasos que marcan las distintas partes del camión, desde de la parte inferior a la parte superior del camión. Fondo, medio inferior, medio superior y superior. Que por ejemplo acá lo que nos ayuda a detectar si tiene foco es la mercadería. Nosotros podemos detectar un foco y castigar el foco en el camión. Claro. Yo acá abajo estos vasos le hacemos humedad, temperatura, en este le hacemos la proteína, la materia grasa, y esto va directamente al sistema. Lo que se usa... Fíjate, chauchita, palito, mirá, daños, un grano de maíz. Tenemos daños, Ardidos. tenemos Mirá. verdes, Claro, esto está re fuera de está feo, entonces yo ¿qué hago esto? Lo separo, lo que quedó acá, seguimos viendo que está todo parejo, lo que me sobra va, se cuartea y se divide en dos. Y bueno, este yo ya lo había hecho. Acá tenemos todo lo que es sistema, obviamente un sistema en la computadora que tenemos todos los datos referenciados del camión, y acá hay diferentes máquinas para medir los diferentes parámetros que necesitamos, obviamente de cada grano. Por ejemplo, acá ya recién veía que se mide gluten, digo, esto para trigo. Acá proteína, fíjense esta muestra, 32% de proteína.
esta soja, 20% de grasa, 13% de humedad. Así que bueno, de acá lo que se hace es tomar una muestra, que acá tenemos por ejemplo, de cada camión. Es simple, esto se almacena por un tiempo determinado. Datos que son relevantes para saber si se puede lograr el producto o no y la pérdida justamente comercial. Bien, control de pesaje, el tercer circuito que nosotros conocimos, donde no solamente acá se le da importancia al pesaje de los camiones, sino también de los vagones a través de balanzas modificadas para este tipo de estructura, pero también tenemos las balanzas de flujo continuo o las de flujo interrumpido, tal como aprendimos que sirve y se especifica para pesar mercadería en tránsito, como por ejemplo lo que ingresa por barcaza o lo que se va a enviar a las bodegas de los buques, ¿sí? Por la cuestión de, hablando de cantidades. Recuerden siempre esto, la idea de tener un valor no solamente para la compra, sino también para la exportación. Así que existen esos diferentes tipos de balanzas y lo aprendimos en la unidad Damos número un segundito 4. acá porque esta parte es muy importante. Fíjense, si el camión entonces está ok, está conforme la mercadería en el calado, viene acá. ¿A dónde? A la balanza. Se pesa el bruto del camión con el grano adentro, se va a la descarga, que es donde vamos a ir nosotros ahora, vuelve como tenemos allá el otro en posición, descara y ahí sacan el neto de cuántos kilos de grano traía el camión. Bien, la descarga de los granos. El cuarto sector, una vez que nosotros tenemos todo ok, el camión no tiene ningún inconveniente, está todo legal, ingresa hacia la descarga de justamente camiones. Las plantas aceiteras tienen una terminal específica para descarga de camiones, para descarga de vagones y la parte de muelle de barcaza la descarga justamente de esta Bueno, acá estamos estructura. en la pasarela, estamos en posición, ya tenemos un camión que acaba de arribar, lo vamos a descargar y lo vamos a filmar ahora en vivo, porque el puerto obviamente está trabajando, está operando, estamos con todas las medidas de seguridad correspondientes. Y la gran pregunta es, ¿cuánto se tarda en descargar cada camión si hay que descargar 900 camiones por día? Medidas de seguridad, y esto es importantísimo, porque lo primero que dije es, esto se levanta, ahora van a ver cómo cae todo el grano. Me dice, Bruno, esto es muy fácil. Acá hay 2 operarios y el chofer. Estas son todas las personas que pueden estar acá mientras se descarga el camión. Para que la máquina se accione, las 3 personas tienen que estar dentro de la casilla apretando el botón al mismo tiempo. Si no, esto no funca, no arranca. Fíjense, un camión está entrando en posición para descarga. Bueno, nos mantenemos por lo que es todo el corredor seguro. Y atento porque ahora vamos a hablar de lo que es medida de seguridad, porque esto es clave, porque acá puede pasar un accidente, pero ¿por qué no pasan? Bueno, fíjense, el camión ya está en posición. Se levanta papelita en la plataforma para inclinar levemente el camión y los chicos abren las compuertas de atrás, empieza lo que es la descarga, empieza a caer el grano. Ahí fíjense, el chofer tranquilamente sale y se ubica en la casilla. ¿Qué tiene que hacer ahí el chofer? Una sola cosa, mantener apretado un botón. ¿Y para qué nos sirve eso? Para saber que el chofer no está en el camión, entonces que no puede haber ningún tipo de accidente. Y ahí está, esto es importantísimo. Los únicos 2 operarios involucrados en la descarga de este camión tienen que estar presentes acá y las 3 personas, el chofer y los 2 operarios, tienen que estar tocando cada uno su respectivo botón. Si no lo tocan, esto no funciona. ¿Para qué? Para saber que no tenemos ninguna persona de aquel lado y puede ocurrir algún accidente. Fíjense cómo ya está subiendo el camión. Nos mantenemos en la zona segura siempre de la baranda para acá. Bueno, pueden ver cómo sube el camión. Es la única forma de descargar, gente, 900 camiones por día. Yo estoy cronometrando porque los chicos me dieron el dato, pero yo lo estoy cronometrando cuánto tardan en descargar cada camión. Otro datito, ¿cuánto pesa un camión? Este dato corre por mi cuenta. Bueno, el bruto, lo que se llama a reglamento, son 45 toneladas. Eso es lo que pueden transportar los camiones en Argentina, 45 toneladas bruto, incluyendo lo que pesa el camión más lo que lleven adentro. Y ahora sí, tal como me lo dijeron, 4 minutos cada camión. Un éxito. La ley 24.449 de seguridad vial establece como límite los 45.500 kilos, por eso algunas plantas en 45.000 ya empiezan a limitar por estas cuestiones de especificaciones que nosotros aprendimos en las balanzas, las tolerancias y demás, de acuerdo a los componentes y algunas cositas más. Les dejo un material enviado por una alumna. Si bien por ahí nosotros recibimos muchos materiales y a veces por ahí se vuelve complejo mostrarlo, yo a veces lo suelo pasar en las clases presenciales, lo voy a compartir con todos ustedes
Es de una alumna que está trabajando en la terminal portuaria de Cargill BGG, justamente en este sector. Muchos dirán que son puestos para solamente hombres. Hoy estamos hablando de plantas como Cargill, plantas como Renova, plantas como Bunge, ¿sí? Donde ya hace muchos años incorporando, esto tenía que haber sido siempre así, la imagen de la mujer para todos los puestos. Así que seguramente tendrán algún conocido, algún familiar trabajando en este tipo de plantas y puede dar fe justamente de este tipo de circunstancias. Bueno, voy a aprovechar de grabar ahora que... Bueno, voy a aprovechar de grabar ahora que no hay nadie en la cabina, que estoy sola y mi compañero no está. Así que esta es la cabina en donde estamos nosotros y este es el tablerito que tenemos. Acá en este tablero marca la cantidad de camiones que se tiran por hora, el tiempo que dura cada camión, o sea, el camión anterior. Estas son las cuchillas que están en la tolva. Hay 4, 2 adelante que es CR2 y las 2 de atrás que es CR1. Bueno, estos son los pulsadores que hay que apretar para que se levante la plataforma. Yo los manejo desde acá, yo dirijo si va arriba o abajo y tanto el transportista o el operador, que es mi compañero que está atrás, solamente tiene que mantener el botón apretado. Yo dirijo si va para arriba o para abajo. Este es el botón para encender. Todo esto para apagar, para bajar la calza y para subirla. Bueno, esta es la perillita para ponerlo en manual o en automático, parada de emergencia, y esto es para la electricidad, la luz. De acá, ¿qué más? Bueno, acá sería solo eso, no es mucho. Ahora tengo el camión, está calzado, ahí se ve, está puesta la calza, ya está calzado, y cuando se calza queda a esa altura más o menos del piso. El coso se pone allá. Tengo una cámara ahí arriba, pero no importa. Este es el de la plataforma 1 y este es el de la plataforma 2. Ahí va el camionero. Y eso es todo, amigos. Bueno, y allá atrás, ahí, justamente ahí, se sienta uno de mis compañeros que apretan el botón. Bueno, acá es donde yo le decía que está el botón, en donde está mi compañero. Y acá ya está, bueno, el camión ya está abierto. Y acá, esta es la famosa tolva. Y acá abajo están las cuchillas. Acá abajo está la 74, la 75, la 76 y la 77. Si venimos acá, se ve el maíz ahí. Esa es parte de la tolva. Bueno, esta está, como están cerradas, se acumula el maíz ahí. Mi compañero. Bueno. Y eso es todo. Son las cortinas. Esta es la famosa cosa llena de mugre. Eso es de las aspiraciones. Esto chupa todo el polvillo. O parte de eso. Y por ahí lo reinyecta. La descarga de camiones justo al sector de prelimpieza son justamente los dos sectores de la planta un poquito sucio por la descarga de los camiones, porque se busca separar la materia extraña, por la polución, por todo lo que viene del campo, así que lo acaban de comprobar un poquito en este video. También, no solamente, aparte de descargar camiones y barcazas, tenemos vagones, hay plantas aceiteras que son completas, otras no, pero bueno, otra de las tareas en la cual nosotros tenemos alumnos trabajando en la región. Y en la descarga de barcaza, que es un servicio tercerizado que se lleva a cabo, ya sea a través de una grúa de barcaza fija de la instalación, pero es un servicio tercerizado, hoy tomado por varias empresas de la estiva de la región, sino también a través de esta modalidad de grúa móvil anclada, en la cual se vacía la barcaza. El transporte de los granos, una vez que los granos son descargados por barcaza, vagones y principalmente camiones, tienen que ser transportados por los diferentes equipos que tenemos dentro de planta, entre ellos cintas y algunos que he nombrado al principio de este video. Esto es la distribución de un producto final como lo es la harina de soja dentro de una celda de almacenamiento. La cinta denominada Tripper, que es una cinta
lo van a ver en la unidad número 6, seguramente han llegado muchos a la unidad número 6, otros no, quédense tranquilos, esto es un resumen, van a ver varias cositas, pueden ser adelantos, pero quédense tranquilos que lo van a ver en profundidad si no han llegado. Es un nuevo modelo de cintas que sirve justamente para descargar de manera aérea graneles dentro de una celda, ya sea cereales o los productos finales como las harinas o el pellet cáscara, ¿sí? Para después ser descargado y transportado hacia el embarque por la parte inferior o parte de túnel. De la descarga de los camiones, que como veían, los granos caen en la parte trasera del camión, van hacia unas rejas debajo. Esas rejas por cintas transportadoras, por cintas, son estas que vemos subiendo acá. Allá lo que se hace es una redistribución según producto. ¿Por qué? Como dijimos antes, acá se descarga trigo y maíz, que se exporta derecho como grano, y soja, que hay que procesarlo para llevar el aceite y la harina. Entonces, bien, almacenamiento. El almacenamiento dentro de las plantas aceiteras tenemos dos circunstancias. A partir de lo que es la unidad número 6 termina el objetivo de recepcionamiento para después avanzar a lo que es el objetivo de almacenamiento. Si bien nosotros, y yo lo planteo del instituto como el proceso segundo objetivo, es porque una vez que los granos son descargados y transportados tienen que ser almacenados de manera temporal. Entonces prefiero por ahí mostrar el almacenamiento en mi organización, digamos, del esquema de las unidades, para que una vez que salgamos al almacenamiento, ahí sí empecemos a hablar de procesos. Y después de lo que es el embarque como cuarto objetivo. Las plantas aceiteras tienen dos sistemas de almacenamiento, lo que son los silos y lo que son las celdas. Están viendo una imagen aérea de la planta terminal 6, viendo silos, viendo celdas, estos galpones de grandes estructuras que permiten almacenar hasta 345.000 toneladas de granos y productos y subproductos en nuestra región. Recuerden que los líquidos se almacenan en tanques aéreos. Estos son silos verticales que están viendo donde se almacena de manera temporal, en el tiempo, las materias primas que ingresan a la planta con maleza, con humedad para ser procesado, o de manera diaria. En nuestra región se conocen mucho los silos diarios. En estos lugares lo que se hace es justamente el control de la temperatura de los granos cuando están estacionados varios días, y entre ellos el uso de los sistemas de aspiración que van a conocer en la unidad número 7 como mecanismos que tienen estos sistemas en la parte de seguridad edilicia de la planta. ¿Por qué? Porque los granos cuando están almacenados con todas estas condiciones malas, en algunos casos pueden manifestar los famosos smolder o focos de calentamiento, dando origen a algunas condiciones indeseables. Entonces, para poder monitorear, necesitamos el control de las temperaturas de los granos. No porque los granos generen explosiones a base de gases que generen. No, tiene que ver con que los granos cuando están almacenados manifiestan aumento de temperatura y la polución, es decir, el pollution suspensión puede dar origen a explosiones, ¿sí? Si bien cuando uno empieza a trabajar en este tipo de industria se le da capacitaciones básicas de seguridad, se explican todas estas condiciones de seguridad de la planta, entre ellos las cuestiones de seguridad operativa como el uso de la ropa, los elementos de protección personal, los procedimientos de seguridad de la planta, planes de emergencia, como en cualquier instalación, ¿sí? De este tipo de industria y de algunos de otros rubros. Estamos viendo las celdas de su interior, estos galpones de grandes estructuras. El uso de diferentes mecanismos como palas mecánicas frontales para el movimiento de los granos hacia esas cuchillas que se ven ahí, rejillas donde cae a una tolva y se distribuye por cintas transportadoras y elevadores verticales por los túneles para poder desalojarlos desde la celda. Y como son cereales, en algunos casos engorrosos, que no descargan fácil, se necesitan estos medios mecánicos. entonces, estos silos que tenemos acá, que son 10 silos de 12.500 toneladas cada uno, reciben lo que es solamente grano, maíz, trigo y de acá a los buques. Como ven allá, se distribuye lo que es la soja y va para aquellas celdas que ven allá que son de grano de soja y de ahí al crushing. La primera toma la hacemos de acá. ¿De dónde? Del centro de toda la terminal portuaria. De acá podemos ver todo. Bueno, esta terminal recibe 3 tipos de grano: trigo, maíz y soja. ¿Y por qué es importante estar acá? Porque ahí tenemos la descarga de los camiones y de ahí los granos siguen 2 cursos, depende de qué grano sean. Si es trigo y es maíz, van a estos silos, que son silos de 12.500 toneladas, y de acá al buque y de acá al mundo. Si es soja, van a estas celdas, que tenemos 2 celdas de 180.000 toneladas cada una, que es una locura. De ahí al crushing, de ahí a la harina de soja o aceite de soja, y de ahí al muelle norte, y de ahí sí a todo el mundo. Almacenamiento de soja.
Esto es importante porque se almacena en celdas. ¿Qué es una celda? Bueno, el silo es el redondo que conocen, una celda es esto. Hay diferentes tipos de celda y esto es muy importante y lo aprendí recién, que es para granos, son celdas que abajo tienen esta forma. Autodescargable, el grano gira, paga una reja y la noria lo saca. Ahora, por ejemplo, para harina de soja, que no corre como los granos, porque los granos son redonditos, ¿cómo son las celdas? Son de menor capacidad porque el fondo es liso. Celda de 180.000 toneladas y celda de 100.000 toneladas con fondo liso. ¿Cómo corre el grano? Con pala de mecánica, lo arriman sobre las rejillas. Lo primero que le pregunté, le digo, ¿por qué no lo hicieron de autodescargable? Me dice, no, Bruno, porque si hay cuestiones de humedad, una vez que se pegue contra el fondo, después no pueden entrar las palas y ahí se traba todo el circuito. ¿Qué es esa mega fábrica o galpón o lo que tenemos ahí atrás? Bueno, esa es la planta de crushing. Atentos porque el proceso de crushing y el proceso de biodiesel merecen capítulos apartes de La Joya Agro, ya lo vamos a estar explicando, pero esto es muy fácil y muy básico. La soja, que dijimos, viene por cintas debajo subterráneas, suben por esa noria y abastecen la planta de crushing. ¿Qué es una planta de crushing? Es una planta de proceso, básicamente de preparación de la soja y extracción. Le extraen el aceite, tenemos el aceite de soja, que si queremos lo podemos seguir procesando para lograr biodiesel, y después tenemos la harina de soja, que por un mínimo proceso de granulometría se logra la harina de soja. Todos esos subproductos vienen del otro lado de la planta a estas celdas en donde tenemos la harina de soja, por allá tenemos lo que es el almacenamiento líquido del aceite de soja y va a lo que es despacho. Puede ser marítimo a los buques o terrestre a camiones. Porque también, como nosotros ya sabemos, existe esa posibilidad de que ingresen camiones vacíos, ya sea acoplado, bitrenes, diferentes equipos que conocimos o conoceremos en la unidad número 5, si no han llegado todavía hasta ahí, diferentes modalidades de descarga. No todo se descarga por plataforma volcadora, sino que también existen los camiones autodescargables, los batea, camiones de piso móvil, de vuelco bilateral, etcétera. Entonces, ingresan camiones vacíos que se llevan pellets, se llevan harinas, camiones cisternas que vienen vacíos y se llevan aceite, se llevan bio. No solamente está orientada la planta para la exportación en buques cisterna o los famosos graneleros, los tanqueros que son cisternas o los graneleros que son los de bodegas. Bien, perfecto. Procesos. Una vez que nosotros salimos del almacenamiento, ya tenemos que empezar a procesar. En esta logística de los granos, en el módulo número 1, nosotros tenemos lo que se llama acondicionamiento de los granos, basado en tres etapas: el manejo y control integrado de plagas, donde una vez que el grano está almacenado, para evitar lo que están viendo en la imagen, que es la aparición de plagas, no plagas que vienen del campo, porque si llegaron a la unidad número 3, está limitada y se rechazan los granos que tienen presencia de insectos vivos o que fueron fumigados con algún fumigante que está dentro de los reglamentos de SENASA, que están penados o multados, como por ejemplo la fosfina, PH3 o fosfuro de aluminio. Entonces, en planta utilizamos fumigantes para darle un blindaje a los granos para que sean menos propensos a ser atacados por posibles plagas que se generan por humedad, por almacenamiento, por temperatura. Son plagas que se generan internamente. Eso súmele a la posibilidad de roedores que hay en la planta aceitera. Quien ha pisado una planta sabe lo que le estoy hablando. Quien no ha pisado, bueno, olvídese de lo que acabo de decir. Ya lo experimentarán más adelante. Después tenemos lo que es la prelimpieza. Una vez que el grano es fumigado, ingresa a lo que es el proceso de la torre prelimpieza, donde hay diferentes equipos, principalmente zarandas, cernidores, sistemas de aspiración o multiaspiradores de cáscara, hay separadores de piedra, hay trampas magnéticas para la separación de metales, hay sistemas de reproceso que buscan, como están viendo en esta imagen, al grano, eliminarle toda la materia extraña en un proceso de limpieza y limpieza al final para lograr el 99,7% de separación de esa materia extraña, que se descartan, algunas se reprocesan, pero se dan por medio de estos diferentes equipos, entre ellos zarandas, para que cuando vayan al proceso de secado, en el caso necesario la exportación, no tengamos problemas en los límites de materia extraña, fumigante y demás. Cuando el grano se exporta a granel, tiene todas esas condiciones, pero cuando hablamos de molienda, de hecho la molienda tiene un proceso de fumigación también y de prelimpieza, se elimina el 99,9% de la materia extraña porque esa materia prima se va a convertir
sea, si quedó totalmente limpia en lo que es aceite, entonces no podemos tener resto de pequeñas malezas, cascarillas y cosas que vamos a ir conociendo. Y la tercera etapa del proceso de acondicionamiento es el proceso de secado que se lleva a cabo a través de diferentes tipos de secadora. En nuestra región ya no existen más los tres procesos que existieron desde la década del 80, que es el proceso de secado a baja temperatura, media y alta. Hoy se utiliza alta temperatura por medio de estas secadoras, de columnas o de caballetes, existen varias que vamos a ir conociendo, y por medio de la generación a través de los quemadores y el uso de un combustible y una llama o varias llamas se genera temperatura para poder secar. Cada grano está expuesto a una determinada temperatura de acuerdo a sus condiciones de calidad, de proceso. Esto lo vamos a conocer en profundidad en la unidad número 10. O sea, no es que solamente se lo seca así porque sí, no, hay toda una cuestión fisiológica para no atentar contra los granos, el cuidado, cuestiones operativas de toma de muestras y algunas cositas que tienen que ver con las maniobras de las rutinas, de las acciones rutinarias y de las acciones correctivas de este proceso. Aquí culmina lo que es el proceso de acondicionamiento, con el secado de los granos y la eliminación del excedente de humedad. Bueno, y a partir de aquí, el último objetivo que es el embarque de los productos y subproductos por medio justamente de la exportación y el uso de pescantes, los famosos muelles cerealeros, de las pilas de embarques, donde se direcciona la carga hacia los pescantes. Puesto muy sencillito, puesto agradable para muchos, en el cual para poder llegar acá se necesita algunos añitos de experiencia, porque es uno de los puestos privilegiados dentro de planta. Último tramo de lo que es este proceso productivo, de lo que es esta agroindustria. Bueno, tenemos el buque. ¿Y qué tenemos del otro lado? Tenemos lo que son los silos de líquido. Hay, como ven, un silo de biodiesel de 15.000 metros cúbicos. Y después tenemos todos los silos de aceite vegetal, es decir, aceite de soja. Y acá atrás tenemos lo que es la sala de control, que me explicaban los chicos que trabajan acá en el puerto, que este es un puerto modelo, que es un puerto que está bastante automatizado. ¿Qué significa? Que con la computadora, con un clic, vos arrancás una descarga, terminás una descarga, todo el movimiento de cosas que ven acá, bueno, está automatizada y por sistema de computadora. Y ahora sí, último tramo y la mejor toma de todas. Bueno, lo mejor para el final, que tenemos lo que es un buque que se está cargando en este exacto momento con lo que es harina de soja. Tenemos acá una barcaza con soja en grano que viene de Paraguay, que se está descargando, porque es una soja que se importó. Y de esta manera cerramos lo que es esta terminal portuaria modelo, que eso es importante, que es una terminal portuaria modelo de una capacidad productiva tremenda y que genera puestos de trabajo, genera valor agregado, todo lo que es la terminal portuaria de COFCO International Argentina.
Bien, lo que se viene a continuación en el curso, el módulo número 2, la parte de producción, molienda, crushing, principalmente el conocimiento y profundización en lo que es la producción de aceites. Planta de crushing, sector principal dentro de la planta aceitera. Recuerden que acabamos de ver toda la logística de los granos de que ingresa hasta la parte de embarque, eso es lo que es el módulo número 1, pero los granos, parte de la descarga, se distribuyen a lo que va a ser la alimentación de la planta principal de producción, donde vamos a conocer las 4 etapas más importantes de este proceso: la prelimpieza de los granos y las harinas, la preparación de los granos, la extracción por solvente por medio de normal hexano y el secado de la harina. Esto es lo que estudiaremos a continuación en el módulo número 2. Algunos han llegado, otros todavía están ahí en ese tramito de pasar a este módulo, que es el más importante e interesante, donde profundizaremos acerca de los equipos, el proceso, la molienda, qué sucede, las tareas de los operadores, por qué es el sector más interesante e importante de la planta aceitera, cómo se generan los productos, cuáles son las variables de proceso, cuáles son las tareas del operador, normales, las rutinarias, cuáles son esos problemas que se pueden generar, cómo se proceden esas acciones rutinarias y todo lo necesario para poder desenvolverse en este rubro, en esta región, que es uno de los cordones industriales más importantes, no solamente de Argentina, sino del mundo. Basados principalmente en la etapa número 3 del proceso de extracción por solvente, que se lleva a cabo en la planta de extracción, área restringida de la planta aceitera, donde se toma un montón de recaudos, entre ellos condiciones de seguridad complejas, para la extracción de aceite, que se lleva a cabo con diferentes tractores, algunos extractores tipo Crown, otros extractores tipo de carrusel, que conoceremos en esa unidad, que está dividida en dos partes: la parte de los equipos y la parte de proceso, donde conoceremos el proceso de extracción llamado lixiviación o percolación, el uso de láminas, el uso de expandido, por qué existe la molienda, por qué se procede a laminar el poroto, por qué se genera un material llamado expandido, por qué es necesario para este lugar, por qué se utiliza hexano, por qué existe la destilación, o por qué existe un circuito de sólidos donde acá adentro se produce harina solventizada que va a pasar por un proceso de solventización en un equipo o una unidad llamada DT o de solventizador toaster, para luego pasar a la cuarta etapa, que es el secado de harina. Pero ¿por qué existe el circuito de líquido donde aparece lo que es la destilación, la refinación y el proceso de secado del aceite? El uso de los tanques, en este caso subterráneo o aéreo de hexano. Vamos a conocer en profundidad el funcionamiento de esta planta, que es el corazón del proceso de molienda, de crushing o de producción.
equipo, vamos a conocer bombas centrífugas, válvulas. Así que bueno, nos espera una segunda parte interesante, intensa, de conocimiento y de empezar a afianzar los conocimientos hacia la parte final del curso. A continuación se detalla la modalidad para poder realizar esta actividad. Ustedes cuando ingresen al grupo de WhatsApp se van a encontrar con toda la información pertinente para poder realizar la misma y entre ellos dos links. El primero lo va a llevar a un link de la plataforma de YouTube donde van a poder visualizar la clase y una vez terminada esa actividad van a poder acceder al segundo link que lo va a llevar a los formularios de Google, donde una vez que ustedes cliquen, ya sea de un teléfono, una tablet o de una notebook o cualquier computadora, lo va a llevar a la siguiente pantalla, la que están viendo justamente en este momento, donde van a tener que primeramente agregar una serie de información para que nosotros sepamos que ustedes realizaron la actividad y tener todo lo necesario para después marcar justamente que fue realizada. Que lo primeramente que tienen que agregar es un correo electrónico, el que tengan a mano, el que usen. La idea es que una vez que ustedes finalicen este cuestionario con estas preguntas, que son 20, les pueda llegar un comprobante de que se finalizó. En el caso de que el formulario o el sistema que administra el formulario tenga un inconveniente y no quede registrado. Es raro que pase, normalmente las preguntas y todas las estadísticas quedan guardadas, pero bueno, por las dudas siempre está esta cuestión de que pedimos un correo electrónico para que una vez finalizada la actividad le llegue un comprobante y que ante algún inconveniente ustedes pueden pasar ese comprobante de la actividad. ¿Sí? Es como un anexo para poder realizar. Una vez que ustedes agregan su correo electrónico, yo acá agregué el mío, van a tener que pasar diferentes pantallas. Por ejemplo, acá dice siguiente, una página de 8. Una vez que pasamos a la siguiente pantalla, les va a aparecer justamente el nombre y apellido. Voy a agregar el mío. Bien, importante, responder el siguiente cuestionario en base a las unidades dadas hasta el momento, debate, información adicional y material visto en clase. La respuesta es solo una. Tener en cuenta que más allá de que pueden aparecer dos respuestas, una correcta, otra incorrecta o múltiples respuestas, siempre va a ser una. Lean adecuadamente, lean detenidamente, porque justamente el formulario amerita eso. Una vez finalizado el cuestionario le tiene que aparecer la siguiente pantalla. Fin del cuestionario, si llegaron hasta acá es porque finalizaron la tarea de vacaciones del curso, operador de plantas aceiteras. Gracias por tomarte tu tiempo. Van a tener una encuesta que es obligatoria, donde ustedes pueden plasmar qué les pareció este cuestionario, qué les pareció la actividad. ¿Sí? Eso ya lo realizan en base a ustedes e inclusive pueden agregar algún comentario, algo que pueden llegar a aportar. Una vez que finalizan esta pantalla van a poner enviar y les va a aparecer la siguiente leyenda.
¿sí? Y van a poder acceder a la puntuación. Quiero destacar lo siguiente, seguramente ya sea la modalidad presencial o la modalidad virtual que no va pareja, pueden ser que por ahí acá se tocan algunos temas que todavía hasta el momento no lo hayan dado. Así que no se preocupen, básense en el video, no es necesario ir a los apuntes, si quieren hacerlo pueden ir, si los tienen a mano, si no, solamente se basan en responder según lo que especifica el video. Así que bueno, está hecho de manera práctica, de manera sencilla, para que puedan afianzar algunos conocimientos y para que podamos estar en actividad hasta que volvamos a retomar las clases. Si llegaste hasta este momento, acabas de finalizar esta clase resumen. No te olvides por favor de realizar el cuestionario. Así que bueno, de mi parte le mando a todos un saludo grande y nos estamos viendo muy prontito siguiendo con las clases. Así que bueno, que anden bien.